Segunda de Tesalonicenses 1:10 al 12. Dice así la palabra: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y de ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, vemos acá la palabra, cómo vamos a venir enganchando el tema. Ayer hablamos un poquito de su venida, de aquel día, y acá también lo engancha un poquito. En el 10 dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y de ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. En aquel día. Siempre apuntamos que son dos tiempos. Aquel día habla de su venida, de su manifestación, y esa manifestación siempre decimos que es algo espiritual. Algo espiritual, la resurrección, el poder de Dios, o sea, un antes y un después, condenación, y después viene la resurrección o salvación. Un nuevo tiempo, hay un tiempo de condenación, también hay un tiempo de justificación, que nos habla siempre de manifestación de su reino. El reino es espiritual, el reino de Dios ya está entre vosotros, Él lo decía. Entonces, a ver, cuando dice acá la palabra, en aquel día, para ser glorificado en su santo, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo. Y le damos un poquito el sentido a este versículo: glorificado en su santo. Bueno, cuando dice en su santo, está diciendo todos los que creyeron, ¿no? Y cuando dice en su santo, serían mensajeros también de Dios, por la cual es glorificado el nombre del Señor. ¿Por qué glorificado? Porque cuando Él da salvación, muestra que hubo poder. Cuando hay un arrebatamiento, hubo un poder que transformó nuestra vida para salvación. Entonces ahí es glorificado, o sea, el poder se exalta del Señor, su nombre. ¿Por qué? Porque transformó una condenación en perdón para liberación de nuestro sufrimiento. Amén. Entonces, ellos son, estos santos, como dice acá, son los que transmiten el mensaje de Dios. ¿Y cómo transmiten el mensaje de Dios? Hubo un tiempo que hubo predicadores o hubo profetas, pero también tenemos que pensar que cada uno de nosotros somos mensajeros santos que predicamos, y por lo tanto cuando hablamos del perdón de Jesucristo se está mostrando su gloria en la misma palabra que estamos pronunciando, en lo mismo que estamos predicando. Está transmitiendo poder para salvación para otras personas. Y como dice acá, glorificado en su santo y de ser admirados por todos los que creyeron. Admirado. ¿Por qué? Porque todo el que cree, escucha primeramente, cree, entonces le causa esa admiración, como dice. O sea, llega el poder, transforma el poder, siente el poder, entonces eso es lo que le provoca descanso a esa alma. Entonces le provoca admiración del poder de Dios, asombro del poder de Dios, podemos decir también, para aclamar el poder de Dios, para exaltar el poder de Dios, que es digno de alabanza. ¿Por qué? Porque hay una transformación, hay una liberación, hay un descanso en nuestra alma, y por lo tanto, como dice acá la palabra, todos los que creyeron lo admiren. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Vemos que hubo una predicación, como dice acá. Entonces, esa predicación, vemos que en esa predicación se glorifica el poder de Dios, porque cuando llega con poder. Cuando hay salvación, llegó con poder y destruyó el pecado de esa vida por cuanto creyó. Entonces es libertado de la condenación y pasa a resurrección, a una mejor vida, a una transformación, a una liberación, a un descanso. Entonces eso es lo que está mostrando acá del poder de su gloria. Y vamos a tocar acá
En Mateo 16, 28, para corroborar esto de su venida, ya lo hemos leído varias veces. Busco los versículos menos complicados para no ser muy elaborado y para que podamos poder llegar a comprender algo y a predicar en el tiempo que tenemos, los 50 minutos, para poder completar la prédica. Dice: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Aquel día se refiere a su manifestación, la manifestación de su reino. Entonces, hay algunos que explican, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta, hay algunos que explican que el reino de Dios sí está, pero está cumplido parcialmente. No hay una manifestación de poder, y eso es mentira, porque nosotros, por ejemplo, ya hemos sido salvos, lo que creemos, el poder de Dios actúa en nosotros, recibimos la liberación, la salvación, o sea que está actuando. Pero ellos quieren ver sujeto todo, pero ¿quién se va a sujetar? El que se arrepiente. Es el único que va a estar, disfrutando del reino de Dios, porque es un reino espiritual. Lo explico brevemente así para que podamos entender. Y dice acá la palabra, en Mateo 25, 31. Bueno, lo explicaba esto en la anterior, pero usted busque en Mateo 25, 31, cuando dice acá: os digo que en que algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su poder. ¿Cómo lo explicaba anteriormente la otra vez? La vez pasada estaba explicando que justamente no iban a probar la muerte, o sea, no iban a morir, iban a ver el reino de Dios, su manifestación. Y acá era lo que se cumple aquel día. Siempre está apuntando. Cuando un tiempo adelante habla Pablo, está apuntando para atrás. Y cuando están predicando, por ejemplo, en los profetas o en los mismos evangelios, en aquel tiempo vendrá, por ejemplo, por decir, están mirando hacia adelante. Hay un acontecimiento, que es la crucifixión, y ahí es cuando se manifiesta el reino de Dios. Los muertos en Cristo, dice, oirán mi voz y resucitarán. Entonces, nosotros somos los que estuvimos muertos en delito y pecado, los muertos en Cristo eran los que estaban esperando. Entonces, todo el que cree recibe salvación. Entonces, esa salvación habla de resurrección. Y cuando decimos resurrección, ¿por qué? Ayer estábamos tocando el versículo ese, que decía: pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que están de arriba. ¿A quién le va a decir? A un muerto no le va a decir, a una persona viva. Entonces, es evidente que está hablando después de la crucifixión. Y dice acá la palabra, Mateo 25, 31. Pero igualmente hay muchos versículos que tal vez, pero va a ir llegando el tiempo que te van a querer invalidar lo que yo estoy diciendo, porque todavía, por ejemplo, unos versículos que toca, dice, porque todavía no le vemos que todo se sujete a Él. Ya lo vamos a tocar, un día lo vamos a explicar, porque hay muchos versículos para rebatir, discutir, que se arme un diálogo, pero uno tiene que ir a la profundidad. Lo peor que puede caer uno en armar un librito de doctrina, tal vez lo tenga, ¿no? Pero cuando te toman la mano con ese librito de doctrina y estás muy encasillado y no comprendes bien, es lo peor que te puede pasar. Cuando vos no tenés un libro de doctrina, te manejas por el entendimiento, la revelación, y te vas llevando a otros versículos y vas añadiendo, y no solamente para invalidar un error, sino también como para poder tocar otros versículos que tal vez son diferentes, pero quieren enseñar las mismas cuestiones, y entonces de ahí se va a ver nuestra capacidad para poder rebatir, para poder instruir, para poder convencer a otros que tal vez tengan muchos razonamientos, sí, pero acá dice así, yo vi un video así, un pastor dijo así, y no lo puedes rebatir. ¿Por qué? Porque vos tampoco tenés la profundidad. Entonces se lo llevas a un sentido más profundo con otros versículos que digan otra cosa, pero al final vaya lo mismo y lo haga razonar para poder entender que ese día ya está cumplido. Amén. Dice Mateo 25, 31. Tal vez estoy hablando muy rápido, más o menos, ¿no? Dice 25, 31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. A ver,
Usted, cuando está leyendo acá, venga en su gloria, dice, con todos los ángeles, que habla de resurrección o salvación. ¿Ángeles qué quiere decir? Mensajeros, mensajeros. Eso quiere decir ángel. Lo que pasa es que al no castellanizarlo, entonces uno se queda con ángel, que van a tener alas y todo eso, que está en Ezequiel, pero está hablando de un alma que está en la presencia de Dios, muestra alas, que está en las alturas, en la presencia de Dios, porque las alturas habla de un poder superior, y el poder de Dios está sobre todo, ¿no? Bueno, y dice, y todos los ángeles con él, entonces se sentarán en el trono de su gloria. Se sentará en el trono de su gloria el Señor. ¿Y por qué digo esto que ya está cumplido? Ustedes lo llevan a Filipenses 2:5. Mirá cómo es, porque tal vez no sea directamente, tenga que ver con eso, con esto de la segunda venida, pero Filipenses 2:5, para que tenga entendimiento, escuche lo que estoy diciendo. Filipenses 2:5, ¿qué dice? Que él bajó acá, tomó forma de hombre, ¿no? Y después dice, sufrió muerte y muerte de cruz, por lo cual, dice, le dio un nombre sobre todo nombre al Señor, y dice que se sentó a la diestra de Dios, a la derecha, o sea, en su trono. Tiene un trono el Señor, hablando, no es que se sienta naturalmente, pero ¿el trono de qué habla? Habla de poder. ¿Por qué? Porque los que reinan se sientan en el trono. Entonces, de alguien que tiene autoridad. Vemos, ¿y cómo se entiende acá? Que él ya está sentado. Porque si en Filipenses 2:5 me está hablando la palabra, que él por humillarse ya se sentó en el trono, entonces nos da a entender acá que esta venida ya está cumplida. El Hijo del Hombre venga en su gloria con todos los ángeles, entonces se sentará en su trono. ¿Él ya está sentado? Sí, entonces este día ya está cumplido. De ahí es que el Señor te va a abrir la mente cuando hay humillación. No hace falta muchas veces, es lindo anotar versículos para muchas veces tener un cierto entendimiento para rebatir, pero mirá como un versículo que no tiene nada que ver, te lo da a entender, y de ahí es cuando vos podés sorprender a uno que tal vez se maneja con libros, porque te estudian. Así se manejan las religiones. Cuando manejan doctrina, se saben el de Testigo de Jehová, se saben el de evangélico bautista, se saben, por ejemplo, el de los católicos, algunos, otros saben el de los adventistas, y todos tienen el conocimiento de todo. Y ahí se produce la discusión, ¿no? Cada uno tiene su entendimiento, uno rebate a otro, y si uno no está preparado con esto, o sea, es absorbido. Pero como acá con un solo versículo, que indirectamente nos está hablando, pero indirectamente nos muestra el trono. Y el trono nos da a entender que él ya está sentado. Si él tomó la cruz y se sentó, él ya está sentado. Entonces, ¿por qué entendemos que está sentado? Porque también a nosotros nos dio salvación. Entonces eso ya está cumplido. Si nosotros lo sentimos, no estamos esperando la manifestación de aquel día, los muertos en Cristo resucitarán, sino que esto ya está cumplido. Por eso lo vuelvo a repetir. Si es que habéis muerto con Cristo, dice, buscad, si es que habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas que son de arriba. Bueno, vemos acá, volviendo a Hebreos 10, ¿a dónde estamos? ¿En dónde estamos? 1:10 de Segunda de Tesalonicenses. Dice, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos del llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Vemos acá la palabra, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento. Y para tenernos por dignos del llamamiento, o merecedores, que quiere decir lo mismo, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse, pedir perdón, confesar nuestros pecados, pero con arrepentimiento. Porque yo puedo confesar el pecado sin arrepentimiento, pero con arrepentimiento, y el arrepentimiento no proviene de nosotros tampoco, porque es una esencia de Dios.
¿A quién se lo tengo que pedir? Dame un corazón arrepentido al Padre. Es la única manera. La palabra muchas veces tenemos, por el poder de Dios nos quebranta y nos compunge. Y ya entra eso a rompernos y nos da una culpabilidad y bueno, nos arrepentimos. Pero a veces tenemos el corazón más duro que una roca y no nos queremos arrepentir, no queremos pedir perdón. Pero falta pedirle ese corazón arrepentido. Señor, tu palabra dice así y yo no lo siento. Entonces, ahí es cuando vos estás reconociendo tus culpas, tus faltas, es lo que te da ese corazón arrepentido para ser digno de su llamamiento. ¿Por qué? Merecedor, porque Él te llama, ¿para qué? Para cumplir su obra, su propósito. O sea, llama para salvación. Y como dice, y cumpla todo propósito y bondad y toda obra de fe con su poder, para que cumpla, y yo lo castellanizaba así para entenderlo, para que cumpla todo el plan en nuestra vida, ¿mediante qué? Mediante su poder, mediante el poder de Dios, no por nuestro esfuerzo propio. Él no se complace de la agilidad o la habilidad humana, sino que Él quiere mostrar su poder en nosotros, pero para eso tenemos que ser, como dice, dignos. Y la dignidad la tenemos, el merecimiento en el arrepentimiento, porque confesamos el pecado. Le decimos que somos pecadores, entonces el Señor ahí te ofrece su poder. Y ahí te ofrece esa transformación para la liberación de tus tormentos o lo que fuere. Y dice acá la palabra 12, para que en el nombre del Señor Jesús, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. O sea, vemos acá la palabra, Él sea glorificado y nosotros en Él. O sea que es recíproco. Cuando nosotros nos humillamos y hablamos de su palabra y hay un testimonio, ¿quién se glorifica? Se glorifica a Él, o le dan la gloria a Él, o es exaltado a Él. Y al revés también. ¿Por qué? Porque nosotros nos glorificamos cuando recibimos su poder, la gloria de Él, la esencia de Él. O sea, gozo, paz, alegría, una transformación, entonces también somos glorificados. Es como cuando dice la palabra, nos miramos en un espejo cara a cara. Entonces cuando lo vemos a Él, vemos su gloria. Y entonces como nosotros vemos su rostro o su luz, entonces ¿qué vamos a irradiar? Nosotros también irradiamos su luz. Esto como cuando está el sol y un cuerpo, como si fuera, la luna, digamos, refleja la luz del sol. Y así también, por mirarle a Él, reflejamos la misma esencia de Cristo. O sea, cuando nos humillamos, recibimos su poder y eso es lo que reflejamos. Por eso dice, somos luminares de este mundo. Y dice así la palabra de Dios, hablando de la gloria, de glorificarse el Señor, dice en Juan 17:9. Juan 17:9. Juan 17:9 y 10. Dice, yo os ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. He sido glorificado en ellos. ¿Por qué glorificado en ellos? Glorifica nuestra vida al Señor por cuanto nos dio salvación. Hizo su obra en la cruz del Calvario y ahí nos dio salvación. O sea que ahí mostró su poder en nosotros, el poder de transformación, salvación, liberación, paz, gozo, alegría, como siempre predicaba mi mamá. Entonces cuando hay testimonio, yo entendía esto, que también lo glorificamos a Él porque su poder vence al enemigo en nuestra vida. Entonces ahí se ve la gloria. Hay una transformación, hay un poder que vence y que lleva cautivo nuestra mente a la obediencia a Cristo, como dice la palabra del Señor en 2 Corintios 10:5 por ahí, llevando cautivo nuestra mente a la obediencia de Cristo. Entonces ahí
se muestra la gloria. ¿Por qué? Porque nosotros obramos según nuestro pensamiento. Entonces hay un conflicto interno, como dice en Efesios capítulo 5, que dice así la palabra: la carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisiere. Hay un deseo que nos quiere arrastrar fuera de la palabra, que hace frío y en verano hace calor y es lo mismo. O sea, siempre, todo el tiempo. Y si no hace frío ni calor es porque estamos aburridos. Y porque si no estamos aburridos es porque, bueno, llegó el año del mundial y, bueno, estamos enfocados en eso. Y, bueno, siempre va a haber un pretexto, y todo pretexto es bueno para salir de la voluntad del Señor, de escuchar su palabra, que nos provoca paz, porque es nuestro alimento. Y eso es lo que debemos hacer cada día para que mostremos su poder. La carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisiera. Romanos 7:23, ¿qué te dice? También la palabra, más o menos, o sea, 7:23 y en adelante, y un poquito para atrás, ¿qué dice Pablo? Porque no hago lo que quiero. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y después dice un poquito más adelante: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y dice en el 30 y pico: gracias doy a Dios por Jesucristo. Es la única manera, su sacrificio. Cuando acudimos al sacrificio, que vemos que ahí pagó, con su obra redentora, pagó o tomó, pagó nuestras culpas o tomó nuestro lugar donde deberíamos sufrir nosotros, porque la cruz es un sinónimo de maldición. Maldito todo aquel que es muerto en la cruz, dice la palabra. Y eso lo enseñaba mi mamá. ¿Por qué no llevamos crucifijo? Como todo, dice, no, acá lo tengo a Dios. Pero al último, ¿qué se entendía? Que no, que era una maldición. Entonces Él fue maldito por nosotros. Entonces eso es un sinónimo de muerte. Pero ahora nosotros ya estamos en vida resucitada, en vida de resurrección. Él tomó nuestro lugar. Bueno, eso es muy profundo para explicarlo, pero no me quiero detener en eso, sino que quiero mostrar acá, por ejemplo, dice: he sido glorificado en ellos. Y en Juan 11:4, Juan 11:4, Juan 11:4, dice así la palabra: cuando Jesús oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Esta enfermedad no es para muerte. Entonces, la enfermedad representa los problemas que tenemos, las luchas. Tenemos una enfermedad incurable, una enfermedad de años, como en las distintas parábolas o historias donde predica Jesús, lo muestra. Pero yo entendí acá que cada lucha, cada manifestación de pecado, no es para muerte, sino que el Señor se quiere glorificar en esa enfermedad, como dice acá la palabra, sino para la gloria de Dios. Entonces, cuando vienen los conflictos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir perdón, tenemos que confesar lo que tenemos. ¿Somos capaces de sanar nuestra enfermedad? No. Por eso acudimos al doctor de doctores, como muchos predican, médico divino. Y vos fíjate que esas enfermedades que se manifestaban en el tiempo de Jesucristo se le presentan porque son personas que habían gastado hasta lo último, como dice esa mujer encorvada, que estuvo no sé cuántos años, que vivía encorvada. Y había, dice, malgastado todo lo que tenía, o gastado todo lo que tenía. Entonces está mostrando enfermedades incurables. Y hay cosas que no están al alcance de nuestra vida poder resolverlo. Son enfermedades incurables. Por eso dice la palabra: lo imposible para el hombre es posible para Dios. Vos fijate, todos los casos que sanó Jesús eran enfermedades incurables. No decía, ay, me duele la cabeza, o sea, por decir algo que hoy se cura, antes no se curaba tal vez, pero que hoy se cura. Hoy se cura, no, me duele la cabeza. No, hoy capaz que te tomás una aspirina y resolvés con eso. Pero en lo imposible ahí obraba el Señor. Entonces, eran cosas complicadas, incapaz de resolver uno. Yo no sé si se dieron cuenta, ¿no? De eso, ¿no? Que eran enfermedades todas incurables para ese tiempo. Entonces, Jesús lo sanó. Hay tantas cosas que no nos damos cuenta, hermano.
tantas cosas. Hoy recién, ¿cuántos años tengo? 50. Hoy recién me estoy dando cuenta que el tren va en sentido contrario de los que van los autos. ¿Ustedes no se dieron cuenta de eso? En los andenes, ¿cómo para? En sentido contrario de lo que hace un auto cuando va en una ruta, cuando va en una calle. ¿O no te diste cuenta? Fíjate la estación de Castillo, Merlo Gómez. ¿De qué lado para el tren cuando a uno lo lleva y cuando uno lo trae? Y es al revés. Bueno, así también por esa pavada, ¿no? Que quería enseñar que así muchas cosas no nos damos cuenta y se nos despierta con el tiempo, porque el Señor simplemente nos abre el entendimiento, porque Él acomoda su palabra, nos revela, como dice bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Entonces Él acomoda lo espiritual a la gente que entra en comunión, a lo espiritual. Entonces esa es la misericordia del Señor para poder entender nuestra condición, lo que es esencia de Dios y cómo nos liberta. Y cómo es glorificado el poder de Dios. Entonces en cada lucha Él manifiesta su gloria. Quiere manifestar su poder. Eso tenemos que entender. Romanos 9:23. Romanos 9:23. 22, 23, 24. Dice así la palabra: ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Vasos de ira preparados para destrucción. ¿Por quién está mostrando acá? Por los mismos judíos que no creyeron. Vasos de ira preparados para destrucción. Y dice en el 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, o sea, para ser glorificado, para mostrar su gloria o mostrar su poder, la mostró para con los vasos de misericordia. Vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y estos son los gentiles que habían creído, o todos los que habían creído, digamos, porque también entran judíos. Pero como dice la palabra, para generalizar un poco, Él vino a su pueblo y los suyos no lo recibieron. Por tanto pasó la salvación también para los gentiles. Y eso mismo lo dice Pablo. Y dice acá la palabra 9:24, los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Ahí lo confirme. Entonces, nosotros, vasos que dice de misericordia, como dice acá la palabra, quiere hacer notorias su riqueza. Entonces cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, Él quiere mostrar su poder, quiere transformar nuestra vida, como dice acá, vasos de misericordia que preparaba de antemano para gloria, para glorificarse Él, para mostrar su poder. No es simplemente, bueno, ya acepté, ya soy salvo, ya está. O sea, está bien hasta ahí, pero yo cómo quiero vivir acá en la tierra. Quiero vivir libre, sin tormento, porque es verdad, yo me muero y me voy con el Señor, pero ¿qué clase de calidad de vida quiero llevar? ¿Una calidad de vida buena o mala? ¿Quiero sufrir acá o quiero ser libre? El cielo ya comienza acá, a partir de la salvación. Pedimos perdón y simplemente se extiende nuestra vida, es una extensión en el más allá. Entonces, ya cuando entendemos así la palabra, ¿yo cómo quiero vivir? Quiero sentir el reino de Dios en mi vida. Entonces quiero que se glorifique el Padre, como dice acá la palabra también. Apocalipsis, hablando de la dignidad también, como veníamos tocando. Apocalipsis 3:4. Dice así la palabra: pero tienes unos pocos en Sardis que han mantenido o no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Son dignos. Andarán conmigo porque son dignos. No han manchado sus vestiduras, o sea, su vida. Entonces yo entendí acá, ¿quién no mancha su vida? O sea, el pecado está en nosotros. Pero a través de la humillación nos mantenemos en el camino del Señor, en la rectitud, en la limpieza, en la transformación. Entonces los que se humillan, como dice acá, son dignos de caminar con el Señor. Caminarán con el Señor porque son dignos. O al revés, como dice acá, otra vez lo vuelvo a repetir. Lo que quiere decir este versículo es que los que se humillan son dignos de caminar con el Señor.
Entonces ahí vamos a estar en la gloria. Porque si estamos con el Padre, estamos en la gloria. Si estamos con el Padre, estamos en su presencia. Si estamos con Jesús, caminamos por la palabra, sentimos su presencia. Y dice Romanos 8:30, Romanos 8:30, dice así la palabra: y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos o a esos justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Vemos acá la palabra, va dando un pasito tras pasito tras pasito. Nos predestinó ¿para qué? Somos creados, como dice la palabra, para buenas obras. Entonces nos llamó o nos predestinó para salvación, nos quiere salvar. Para eso hizo o hace la obra el Señor para salvación. Y cuando habla de salvación es mostrar su poder en nosotros. Su poder en nosotros. Entonces, ese poder, como siempre lo decimos, opera en la consolación, la cual opera en el sufrir. Entonces, permite malas circunstancias, ¿pero para qué? Para glorificar, para mostrar su poder. Entonces, por ejemplo, para mostrar la eficacia de un albañil. Por ejemplo, se cae la pared y la tiene que volver a levantar. Bueno, llamamos al albañil y para mostrar su trabajo, ¿qué tuvo que haber primero? Para mostrar su eficacia, que la levanta, tuvo que haber una caída. Y así también, hermano, en nuestra vida se manifiesta el enemigo. ¿Pero para qué? Para la gloria de Dios, para la transformación. El plan de Dios es así, no hay por qué replicar. O, a ver, como siempre digo, si hablamos de consolación, ¿a qué persona vas a consolar? A la que está mal. O ponerle en el caso más drástico, se le murió un pariente y va a recibir la consolación de parte nuestra. Pero para eso tuvo que haber un perjuicio para haber una consolación. O si no, ¿cómo vas a consolar? ¿Cómo se va a manifestar la consolación? Y para eso tiene que haber la manifestación del enemigo para mostrar también su poder de consolación. Y dice acá la palabra: a los que predestinó, a esos también los llamó, dice. Llamó. O sea, te predestina, hay un plan del Señor para salvación. Después te llama, y el llamamiento viene por la palabra. Venid a mí todos los trabajados y cargados, dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y dice: entrad por la puerta angosta, no por la ancha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Y hay tantos versículos así que están hablando de su persona, que están hablando de las maneras, y te está llamando. Ese tema que recién estaban escuchando antes de empezar la prédica, eran 100 ovejas. Y eso me hace acordar un poquito como cuando me fue a buscar a mi mamá. Ya se van a cumplir 30 años en estos meses, cuando me fue a buscar un tiempo que estaba afuera. Me fue, se tomó las vacaciones, sabía que andaba mal, sabía que andaba perdido. Me fue y me trajo. Me hace acordar siempre ese tema de las ovejas. Este octubre, por ahí, ya se cumplen 30 años de que ella me fue a buscar. Entonces me rescató, y eso, bueno, como el Señor también, así usa un instrumento para llamamiento, para traernos al redil, para transformar nuestra vida, para sanarnos espiritualmente. Y como dice acá la palabra, y a los que llamó, también a eso justificó. Entonces, te llama para justificación. O sea, para libertarte ¿de qué? De la opresión de la carga. Hay una condena. Nosotros estamos condenados, estamos muertos en delito y pecado. Y el justificó implica perdón. Te va a justificar, no. A ver, hay una condena, no, vamos a justificarlo, vamos a levantar de la condena, no porque yo voy a pagar el precio. Justificar. Entendemos, en el mercado, en ese tiempo, en el mercado de esclavos, bueno, estaban los que esclavizaban y se vendían esos esclavos, ¿no? Y al menos en el tiempo de los romanos, y creo que los egipcios también, y se pagaba un precio. El precio, como dice, 30 piezas de plata era el precio de un esclavo por el cual lo vendió Judas a Jesús. Entonces se compraban por el precio. Bueno, estaba el mercado de esclavos y venía el dueño, lo compraba al que le gustaba, al que le parecía, y tenía un nombre, como una vez enseñé, un nombre
original, pero el dueño siempre le cambiaba de nombre, mostrando que iba a llevar una vida nueva, ya tenía un dueño nuevo. Entonces ya le pertenecemos a un Señor. Entonces, así también, como estoy hablando de pagar el precio para justificar, así también el Señor nos compró con su sangre, como dice, con su sangre, como dice el versículo, está diciendo, Él pagó el precio a través de su muerte. Entonces, derramó su vida, o fue crucificado Él, fue muerto Él tomando nuestro lugar, entonces le pertenecemos para hacer la voluntad que Él quiere. Dice, un siervo no hace su voluntad sino la voluntad de su amo. Entonces, por agradecimiento, nosotros le servimos a Él. Por agradecimiento que nos liberta, le servimos a Él. Y como dice acá, a esto justificó, y a los que justificó también glorificó. Entonces, la gloria estaba diciendo que se muestra su poder, la esencia del mismo Cristo, la esencia del mismo Dios. Una transformación. Siempre predicamos esa palabra que dice, parecerse a papá. Y si nuestro Padre es Dios, ¿a quién nos tenemos que parecer? A nuestro Padre, ¿no? Nos tenemos que parecer a Dios. Nos tenemos que parecer. ¿Y cómo nos parecemos espiritualmente? Reflejamos la gloria de Dios a través de nuestra transformación, conducta, la forma de hablar, la forma del trato, todo lo que es nuestra vida, el respeto, sentir la paz, sentir el descanso. Eso es parecerse al Señor. Y 1 Timoteo 1:12, con esto terminamos, dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, por nuestro Señor, dice. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Me tuvo por fiel. A pesar de que estamos llenos de pecado, o que estuvimos llenos de pecado, nos hizo dignos. Eso, cuando dice, me tuvo por fiel, porque estamos hablando del ser merecedor, de la dignidad, de vivir una vida conforme a la regla de la palabra. Entonces, me tuvo por fiel. Pero ¿cuándo te pone por fiel? Cuando hay humillación. Cuando hay un confesar de pecado. O sea, el pecado se va a manifestar en sí, pero te está diciendo arrepentite. A cada paso que se manifiesta, arrepentite, no lo mezquines, porque la mezquinez de pecado no puede obrar ahí el Señor. No hay justificación. ¿Por qué? Porque vos defendés tu causa, defendés tu pecado, entonces Él no te puede defender. Ya no pasa a ser tu abogado porque vos no lo confesás, sino que mezquinás tu manera de actuar, mezquinás tu pecado, entonces Él no puede hacer nada de la obra redentora. Entonces necesita que vos le confesés para que defienda tu causa, para que diga el Señor, bueno, yo pagué por Él, pero para eso tenés que venir arrepentido. Si vos no vas al Señor y por el arrepentimiento vamos al Señor, Él no puede abogar por tu causa cuando hay mezquindad de pecado. Y como dice acá la palabra, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, por ignorancia, en incredulidad. Y bueno, como dije, reconocer que fuimos, como dice acá, perseguidor, injuriador, dice Pablo, y así también nosotros. En ignorancia lo hacemos. Ignorancia, yo entendí acá que es la falta de discernimiento, porque Pablo tenía el entendimiento de la ley, tenía entendimiento de la palabra, pero de la ley. Y vemos que esa falta de discernimiento fue la que le llevó a estar ignorante de la cosa de Dios. Falta de discernimiento en el caso de Pablo, como digo. Y esto es lo que, como dice acá la palabra, lo hice en ignorancia, en incredulidad. ¿Y por qué tenía falta de discernimiento? ¿Por qué Dios no le da discernimiento? Por haber tenido incredulidad a la palabra de Cristo, o al sacrificio de Cristo, que lo redime. Entonces, como para él era blasfemia esto, y era perseguidor, entonces tenía incredulidad, entonces no podía tener discernimiento, entonces fue perseguidor. Y así cuando no nos humillamos, somos perseguidores.
Lo hacemos en ignorancia. No tenemos discernimiento, ¿pero por qué? Porque no pedís perdón de la incredulidad. Entonces viene la palabra y te dice, no, y vos decís, no es así. Bueno, sos perseguidor del camino. El mismo Señor le dijo cuando en el capítulo 8 de Hechos, cuando cae Pablo a tierra, le dice, Pablo o Saulo, ¿por qué me persigues? Y él hasta ese momento no lo conocía. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? No lo conocía. Yo soy el Cristo, dice, Jesús, a quien tú persigues. Y vemos que después le dijo, cuando se dio cuenta, tuvo discernimiento, esa voz lo quebrantó. ¿Qué dijo? ¿Qué quieres que haga? Ahí está mostrando una entrega total. ¿Qué quieres que haga? Y ahí es cuando le dice, entra a la ciudad y se te dirá qué hacer. Él estaba ciego. Él estaba ciego, en ese momento había perdido la vista, como lo cuenta ahí, que habla de nuestra ceguera espiritual. Pero cómo fue instruido después por Ananías, puso su mano, dice, le devolvió la vista, y como después el Señor le fue enseñando, instruyendo de a poco. 3 años dice que se quedó ahí en esa ciudad, hasta que empezaba a rebatir con los judíos, a contender, y ya le había sido revelado este camino, el camino de Jesucristo. Y así también nosotros, para que seamos usados primeramente, tenemos que caer a tierra, como dice. Tenemos que entregar nuestra voluntad. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y ahí te va a empezar a revelar toda la palabra. Te va a ir acomodando a la profundidad. Pero si no hay entrega, no te va a revelar nunca. Te va a costar. ¿Por qué? Porque vos estás contendiendo contra el camino. Vas a ser perseguidor blasfemo en lugar de predicar el evangelio de liberación. Por eso nos pide arrepentimiento, para que se glorifique el poder de Dios, para que seamos merecedores, como vengo predicando, y como dice acá en la palabra, en el 14. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia, dice, a pesar de que había pecado, pero Él lo reconoció, su gracia, su perdón fue más abundante. Y como dice la palabra, el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. ¿Y qué tiene que ver el amor?, me dirán. Bueno, en esto se mostró su amor, que Él envió a su Hijo para morir en la cruz, para que seamos salvos. Entonces ahí se muestra el perdón, la liberación para nosotros, porque toma nuestro lugar. Y como dice acá, el perdón yo lo entendí así, que cubre cualquier tipo de pecados, porque la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor. Y todo, yo entendí acá, por creer, por tener fe en que en su sacrificio, o en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, o tomó nuestro lugar, lo hizo por amor. ¿Para qué? Para hacernos libres. Y ahí está mostrando el poder el Señor. Somos merecedores, pero también se está glorificando. Y nos estamos glorificando nosotros, porque al sentir la paz, nos glorificamos. Y al sentir la paz nosotros le damos la gloria a Él también, porque Él, su poder está venciendo al del mismo Satanás. Que el Señor les bendiga. Amén.